Mientras mis padres viajaban por el mundo, yo cuidaba a mi abuela con lo poco que tenía, sin saber que la empresa familiar estaba a su nombre. Cuando murió, me dejó todo, y a ellos, solo la ruina. No hay peor herida que la que te hacen quienes deberían amarte incondicionalmente. Mis padres lo aprendieron tarde, cuando el mundo que creían suyo se les desmoronó. Mientras ellos viajaban por el mundo, disfrutando de lujos que yo jamás pude permitirme, yo cuidaba a mi abuela enferma con lo poco que tenía, trabajando duro sin siquiera imaginar que la empresa familiar estaba a su nombre. Cuando murió, me dejó todo, y a ellos, solo la ruina. Aún recuerdo aquel verano en que teníamos 12 años. Me habían prometido un viaje familiar a Cancún, algo que nunca antes habíamos hecho juntos. Me ilusioné tanto que hasta hice una maleta especial con mis mejores camisetas. Pero un viernes por la noche, minutos antes de salir, mamá me dijo: «Lo siento, cariño, decidimos ir solos. Tú quédate con la abuela, ella te necesita más». No entendí bien sus palabras entonces, pero ahora lo veo claro. Para ellos, yo siempre fui un obstáculo entre ellos y sus deseos. Esa fue la primera vez que sentí el peso del abandono. La abuela, aunque cansada y frágil, me abrazó fuerte y me dijo: «Yo sí te llevo a donde quieras, algún día». Ella no podía darme playas ni aviones, pero me dio algo mucho más valioso: presencia, amor sincero, compañía en los momentos más oscuros. Mientras mis padres publicaban fotos desde París o Miami, yo corría por medicamentos que no alcanzaban, buscaba descuentos en las farmacias, y muchas veces comía tarde o no comía para asegurarme de que ella tuviera su comida caliente. Aprendí a cocinar, limpiar, gestionar facturas, e incluso ayudarla a levantarse de la cama cuando ya no podía sola. Cada mañana era una nueva batalla contra el dolor y la incertidumbre. Pero también aprendí el valor del esfuerzo, de la paciencia y del silencio ante el sufrimiento. La gente piensa que el sacrificio duele menos cuando se hace por alguien que amas. En parte es cierto, pero también deja cicatrices. Muchas noches lloraba en la cocina después de que ella se dormía, preguntándome por qué no era suficiente para mis padres. ¿Acaso no merecía ser feliz también? ¿Acaso no había dado todo por mantenerla viva? Mi abuela lo notaba. Aunque callaba, siempre me miraba con esos ojos que decían más que 1000 palabras. Un día, mientras le tomaba la mano, me dijo: «Tú eres fuerte, hijo mío. Más de lo que ellos nunca serán. Y un día entenderán que quien ama de verdad no escapa». Nunca imaginé que esa frase tendría tanto peso. Ni que, al final, sería yo quien estuviera parado frente a ellos, con el control de todo lo que alguna vez creyeron tener, mientras ellos solo podían ver cómo se les iba el mundo de las manos. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Mi abuela llamó a su abogado y me pidió que escuchara cada palabra con atención. Tenía algo que contarme, algo que cambiaría todo para siempre. No imaginaba lo que estaba por venir. Estábamos en su habitación, rodeados de recuerdos, fotos antiguas, cartas escritas a mano, ese olor tan suyo a lavanda y tiempo detenido. Su voz era débil, pero clara. «Hijo mío, quiero que sepas la verdad antes de que sea demasiado tarde», dijo mientras tomaba mi mano con una fuerza inesperada. Me confesó que la empresa era suya desde hacía años, pero que mis padres la habían administrado mal, usando sus recursos para viajes, fiestas y caprichos. Me mostró documentos, estados financieros, contratos, todo lo que yo desconocía. Había sido testigo del trabajo, pero nunca supe que detrás de cada venta, cada decisión, estaba ella. «Ellos creen que tienen derecho a esto porque son mis hijos», dijo con tristeza. «Pero tú eres mi familia de verdad. Por eso, todo será tuyo». Esas palabras me impactaron como un relámpago. No podía hablar. Sentí una mezcla de emoción, culpa, sorpresa, y también miedo. ¿Y si no estaba listo? ¿Y si fallaba? Ella leyó mis pensamientos y sonrió. «Tú ya has estado al frente de esto mucho antes de saberlo. Has trabajado más que ellos, has amado más que ellos, y eso es lo único que importa». Cuando la abuela murió, me enfrenté a un torbellino de emociones. Alegría, porque había ganado lo que merecía; tristeza, por la pérdida; rabia, por mis padres que solo vieron por sí mismos. Y entonces llegó la tormenta. Ellos exigieron su parte, su herencia, convencidos de que merecían todo. Pero yo tenía en mis manos las pruebas, el testamento y el apoyo legal. Mis padres no esperaban la batalla que les esperaba. Por primera vez, la justicia tocaba su puerta. Y esta vez, no podrían escapar en un avión. Los días siguientes fueron un infierno. Llamadas, amenazas, gritos y manipulación emocional. Mis padres no aceptaban la realidad. Para ellos, todo era un error, una broma cruel del destino que tenía que corregirse cuanto antes.
Me exigieron que renunciara al testamento, que fuera razonable, como si yo fuera un niño al que podían manipular con palabras vacías. Pero esta vez no eran ellos los que tenían el control. Yo sí. Y por primera vez, me sentí seguro de quién era y qué merecía. Intentaron usar a mi hermana para que me convenciera, como si yo fuera un niño al que podían manipular con palabras vacías. Ella trató de hablar conmigo, decirme que quizás debía compartir lo que había heredado. Pero cuando le conté cómo pasé noches en vela junto a la cama de nuestra abuela, cómo vendí mis libros y ropa usada para pagar sus medicamentos, cómo me quedé sin cena muchas veces solo para que ella comiera algo caliente, se quedó en silencio. No dijo nada más. Mientras tanto, yo gestionaba la empresa con la misma pasión que mi abuela me enseñó. Revisé cada contrato, aprendí sobre finanzas, contratos laborales y proyecciones. Contraté a personas de confianza, reorganicé áreas que estaban mal manejadas, e hice cambios que dieron resultados rápidos. Cada decisión que tomaba era guiada por su memoria, por su ejemplo, por el amor que me dio hasta el último día. A cada paso, el éxito era una venganza silenciosa, un recordatorio de que quien siembra egoísmo, cosecha soledad. Mis padres, viendo que ya no podían manipularme ni obtener nada, comenzaron a desesperarse. Primero intentaron chantajearme emocionalmente. ¿Así tratas a tus padres, después de todo lo que hicimos por ti? Luego pasaron a la ira, insultos, acusaciones falsas, incluso llegaron a denigrarme frente a algunos familiares comunes. Pero pronto descubrieron que ya no tenían poder. Que nadie les creía. La noticia de mi toma de control corrió rápido. Algunos empleados que antes los admiraban ahora los miraban con lástima o indiferencia. Otros, directamente los ignoraron. Fue entonces cuando entendieron que no solo habían perdido la empresa, habían perdido su lugar en mi vida. Vi cómo sus rostros cambiaban, de la arrogancia al miedo, de la indiferencia a la desesperación. Y aunque parte de mí quería verlos sufrir como yo sufrí, otra parte solo sintió paz. Porque por fin, después de tantos años, ya no dependía de ellos. Ya no tenía que pedirles nada. Ya no tenía que perdonarlos. Solo tenía que seguir adelante. En una de esas reuniones, mis padres intentaron negociar a escondidas con algunos empleados para sabotearme. No solo perdieron credibilidad, quedaron expuestos y su imagen quedó destrozada ante toda la empresa. Habían contactado a uno de los supervisores del área logística, ofreciéndole dinero a cambio de información interna, cuánto ingresábamos al mes, quiénes eran nuestros proveedores clave, si había descontento entre el equipo. Pensaban usar eso para generar inestabilidad o incluso presionarme a cederles algo de dinero por ser tus padres. Pero el empleado, que llevaba más de 15 años trabajando con mi abuela y que sabía lo que yo había hecho por la empresa, no solo se negó, me avisó. Me mostró los mensajes y las grabaciones donde ellos le insistían. Fue un momento difícil, ver cómo tu propia sangre trata de usarte como moneda de cambio te deja heridas que tardan en sanar. Decidí actuar con inteligencia, no con ira. Convocamos una reunión interna con todo el equipo directivo y les conté lo que había pasado, sin omitir detalles. Les dije que entendía que muchos habían conocido a mis padres antes de mí, que quizás los habían visto como figuras importantes, pero que ahora todos sabían quiénes eran en realidad. La sala quedó en silencio. Luego, uno por uno, los empleados comenzaron a hablar. Algunos compartieron anécdotas sobre cómo mis padres los habían ignorado o tratado con arrogancia. Otros recordaron cómo, durante años, se aprovecharon de la posición de mi abuela sin nunca involucrarse realmente en el trabajo. Fue ahí cuando comprendí algo importante: yo no estaba solo. Había construido respeto, confianza y cariño con cada persona que trabajaba aquí. Y eso no se compraba con lujos ni viajes. Se ganaba con entrega, humildad y dignidad. Mis padres, al enterarse de que sus maniobras habían salido a la luz, trataron de hacer daño colateral. Intentaron difundir rumores falsos sobre mí, diciendo que era un manipulador, que había engañado a mi abuela, que no tenía experiencia para manejar la empresa. Pero ya nadie les creía. El mundo que alguna vez fue suyo se les venía encima. El dinero que pensaban usar para mantener su estilo de vida desapareció con la caída del imperio que tanto menospreciaron. Sus viajes, sus fiestas y sus desprecios quedaron en nada. Mientras tanto, yo recibía el apoyo inesperado de personas que siempre admiraron mi entrega. Clientes antiguos volvieron, socios nuevos se acercaron interesados en colaborar, y hasta medios locales quisieron conocer la historia detrás del joven que había tomado el control tras una gran pérdida. Era como si, por fin, el universo hubiera decidido equilibrar la balanza. Hoy, miro atrás y siento una mezcla de dolor y orgullo.
Mis padres quedaron vacíos, sin lujos ni poder, mientras yo tengo no solo la empresa, sino la satisfacción de haber ganado con honor. Ellos intentaron recuperarse al principio, buscaron aliados, trataron de convencer a viejos conocidos de que les dieran dinero o trabajo. Pero ya nadie los recibía con los brazos abiertos. Su nombre había perdido valor. Y por primera vez, entendieron lo que es ser rechazados, sentirse invisibles. Yo no los busqué. No los llamé. No les ofrecí ayuda. No porque sea cruel, sino porque aprendí algo importante: no debes dar lo que nunca te fue dado. A veces pienso en cómo hubiera sido mi vida si hubieran estado ahí, si me hubieran apoyado, si hubieran compartido conmigo la verdad sobre la empresa mucho antes. Quizás habría tenido un camino más fácil. Quizás habríamos construido algo juntos. Pero también sé que, de haber sido así, no habría aprendido quién soy realmente. La abuela me dejó más que una herencia, me dejó la fuerza para levantarme cuando todo parecía perdido. Ella vio en mí algo que ellos nunca quisieron ver: valor. Me enseñó que el amor verdadero no se dice con palabras, sino con presencia. Que la dignidad no se compra, se forja cada día con decisiones honestas. Y que quien cuida del otro, sin esperar nada a cambio, siempre será recompensado, aunque no sea en el momento. Mientras ellos se preguntan cómo llegaron hasta aquí, yo he seguido adelante. He reconstruido la empresa, sí, pero también he reconstruido mi vida. Con personas que me quieren por quien soy, no por lo que tengo. Con amigos, empleados, clientes que saben que puedo fallar, pero que jamás los traicionaré. He creado un fondo en honor a mi abuela para ayudar a jóvenes que, como yo, han tenido que luchar solos contra quienes deberían haberlos protegido. Porque sé que no soy el único. Sé que hay muchos otros ahí afuera que cargan heridas similares. Y quiero que sepan que no están solos. Esta historia no solo es mía. Es de todos los que luchan contra la traición y el egoísmo para encontrar su propio camino y salir victoriosos. Y aunque el daño que me hicieron nunca desaparecerá del todo, aprendí que la justicia no siempre llega con violencia, sino con paciencia, trabajo y la verdad como mejor arma. Ahora, cuando alguien me pregunta cómo logré todo esto, no digo que fue fácil. Digo que fue necesario. Que cada noche velando junto a su cama, cada lágrima, cada sacrificio, me prepararon para esto. Y si algún día mis padres deciden volver, no será para reclamar, sino para pedir perdón. Y esa decisión, ahora, solo dependerá de mí.